Hoy quiero compartir una palabra que tiene un título que dice con un propósito. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 13. Dice la palabra: cerca del mediodía, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Amén. Esta es la situación de Saulo. Saulo era un perseguidor de Jesucristo. Y él estuvo persiguiendo a Jesús y él mató cristianos y tuvo situaciones muy complicadas porque él estaba obsesionado con el gobierno de Roma de eliminar todo lo que estaba causando esa revolución. Y esa revolución tenía nombre propio, era Jesucristo. Pero algo que pasó con este hombre Saulo fue que un día tuvo un encuentro con Dios. Un día como hoy puede ser. Y él iba caminando, iba con unos amigos y de pronto dice la palabra que una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre él y sobre los compañeros. Y de repente quedó ciego. Quedó totalmente ciego. Y le dice el Señor: Saulo, Saulo, es inútil que luches contra mi voluntad. Esto lo dice la traducción, Nueva Traducción Viviente, pero miren lo que dice la Reina Valera. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, le dice dar coces contra el aguijón, le dice en la versión Reina Valera. Yo la verdad cuando leía eso de dar coces contra el aguijón o sea, no es fácil entenderlo, ese lenguaje para nosotros no es fácil. Pero cuando vamos y entendemos que es que Saulo iba en contra de la voluntad de Dios, entonces decimos, bueno, allá la entendemos. Pero mira, hay una mucho más clara y es la traducción lenguaje actual. Todos caímos al suelo, luego oí una voz que venía del cielo y que me dijo en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí. Amén. Tremendo. O sea, esa versión es las mismas palabras de Jesús, pero va a una traducción más moderna, sin salirse de la traducción original, ¿verdad? Eso realmente nos convierte a nosotros en tontos. Muchas veces nosotros sabemos que Dios tiene un propósito en la vida de uno y uno va para otro lado. O muchas veces uno no conoce el propósito de Dios en la vida de uno. ¿Qué pasó en este hombre? Este hombre había enfrentado a Jesús, sabía todos los milagros que había hecho, pero él había determinado perseguirlo. Iba a estar entre los que lo iban a eliminar. Pero este encuentro, primero que todo, lo dejó ciego. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba abrirle los ojos a Saulo. Estamos hablando que antes Dios siempre cambia nuestra naturaleza, ¿verdad? Él era Saulo, era el perseguidor, era el inquisitivo, y luego pasó a ser Pablo, el apóstol que más obra hizo a través de ese tiempo. Un tremendo hombre que Dios le cambió la visión, le permitió que quedara ciego, luego que un hombre de Dios orara por él para que él volviera a abrir la vista y viera lo sobrenatural de Dios. Él sabía que Jesús había hecho milagros, pero él nunca pensó que estaba en la lista de los que iban a ser transformados a causa de él. Nosotros necesitamos conocer el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Dios tiene un propósito con nosotros. Y no estoy hablando de la salvación, todos tenemos que anhelar la salvación. Todos necesitamos buscar la salvación. No sé cuántos escucharon, y bueno, y oro por la familia de las personas que vinieron a Casillas este fin de semana y fallecieron. Que Dios los consuele, que Dios ponga paz en sus vidas. Pero yo no me imagino, y de verdad lo digo con todo el corazón, porque yo me identifico con personas así. ¿Cómo es posible uno venir, papá, mamá, una niña de 15 años, usted decir, vamos porque es una bendición ir a viajar, es una bendición ir a pasear, y usted está en un río y en ese río de pronto hay una
una creciente, una bombada, como le quiera llamar, y destruir su vida. O sea, la de los tres. O sea, borrar casi una generación. Es tremendo, Dios mío, de verdad que Dios tenga misericordia con esta familia. Ayer me enviaban un video en el momento que hubo la creciente. O sea, y la estaban viendo más arriba, la grabaron fue arriba. Y el mismo Señor decía, ¿cómo será abajo en el clavel? ¿Cómo estará en el clavel? Dijo, si hubiera donde llamar para uno avisar. O sea, dice, Dios mío, no sé qué haya con ese lugar, el clavel, pero realmente no sabemos, ese lugar lo hayan consagrado para brujería, hayan entierros de brujería, pero realmente hay un pacto de muerte allí. Es muy tremendo. La vez pasada murió una misionera, una evangelista, una pastora. O sea, es tremendo todo lo que pasa. Nadie se viene, ay, vámonos a morir este fin de semana ya. O sea, Dios mío, de verdad que Dios tenga misericordia con la familia y Dios extienda el amor para toda esa familia. Amén. Sí, todos tenemos que estar preparados en cualquier momento. Mire, en cualquier momento podemos partir. La gran diferencia es para dónde partimos, para una eternidad de aflicción, de dolor, o una eternidad con el Señor. Esto que estamos viviendo acá realmente, nosotros hay veces nos amargamos por lo que estamos viviendo acá, ¿verdad? Uno hay veces dice, ay no, mire, no pude hacer esto, y uno sufre, y hay veces uno se amarga, hay veces uno se llena de enojo con alguien, o no perdona a uno a alguien que le hizo daño, y uno puede vivir 10, 20, 30, 40 años, llegar a viejito y no haber perdonado. Y realmente no vale la pena uno amargarse. Yo siempre he dicho, el mejor negocio que hay para cualquiera de nosotros es perdonar. No importa lo que nos hayan 10 en hecho. punto. El mejor negocio, tú quedas libre. Voy a dar una enseñanza luego porque he estado estudiando mucho sobre sanidad y el Señor me ha hablado muchísimas cosas, y la cantidad de enfermedades que vienen, no solo las que hemos predicado nosotros, que hemos compartido, no, es increíble la cantidad de enfermedades que vienen a causa de no perdonar, de una raíz de amargura. Entonces tenemos que pedirle a Dios que el Señor nos haga atentos. Tenemos que encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Antes de partir con Él. Bueno, muchas veces nosotros caminamos en contra de la voluntad de Dios y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no la conocemos. Mire por lo menos lo que pasaba. Yo creo que Saulo nunca se imaginó que iba a ser el apóstol que más iba a escribir de la obra de Jesús. Y él presencialmente no lo conoció. Lo persiguió, pero no lo encontró. Jesús fue el que lo encontró a él. Y eso es muy importante. Muchas veces nosotros decimos, ay, yo un día tomé la decisión de buscar de Dios. ¿Cuántos saben que Dios ya nos amó desde antes de la creación? Dios es eterno. Dios no es infinito, porque cuando es infinito tuvo un comienzo, ¿verdad? Y no va a tener fin. Eso es ser infinito. Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. Pero Él como ya conoce nuestro comienzo, Él ya sabe cómo va a acabar nuestra historia. Entonces eso es muy precioso, porque entre todo eso, Él ya sabe cuál va a ser nuestro propósito. Él ya tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Dios anda buscando personas que sean moldeables, personas que estén dispuestas a cambiar. ¿Cuál fue algo que me gusta de la historia de Pablo, del apóstol Pablo? Fue que después de que él vivió eso, fue radical. Él entendió el mensaje, no se quedó vacilando, y él determinó de una vez: voy a empezar a mover lo que el Señor puso en mis manos, y la historia que Él trajo a mi vida la voy a empezar a hacer. Amén. Hoy vengo a decirles, para no perder el propósito de Dios, debo conocer la voluntad de Dios en mi vida. Amén. ¿Cuántos saben que Dios va a abrir los ojos hoy de más de uno? Amén. Hoy Dios va a abrir los ojos. Es como cuando, mire, a mí me pasa algo. Hace un tiempo, yo le echo la culpa a los celulares. Que la vista empieza a disminuir en uno.
Y a mí me pasa algo así. Yo hay veces estoy, cuando trato de, voy a leer, y también por leer tanto en los computadores a causa del estudio, uno sin gafas, uno lee, pero interpreta a su manera y todo. Pero qué gran diferencia cuando uno se pone las gafas o uno tiene la vista 20/20 y uno ve perfecto, ¿verdad? Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Dios va a hacer lo que hizo con Pablo. Los que no tienen la visión clara de cuál es el propósito de Dios, de cuál es la voluntad de Dios, hoy Dios va a abrir esos ojos. Bueno, Dios no vende gafas, Dios sana los ojos. Entonces, Él no tiene una óptica. Dios va a hacer que hoy podamos ver claramente, 20/20, podamos ver eso. Tú vas a salir de acá y tú vas a empezar, te vas a acostar a dormir y te vas a levantar y vas a sentir que algo pasó. Va a ser a partir de mañana. Lo creo y lo declaro proféticamente. Amén. Mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 13. Tú creaste mis entrañas. Salmos 139, versículo 13. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Pónganme bien cuidado. Este es precioso, este salmo. Dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Amén. Te alabo porque soy creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito yo era formado, cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Amén. El Señor vio nuestro cuerpo cuando estaba en gestación. Y mire el siguiente versículo, lo que el 16 dice: todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Amén. ¿Sí me entendieron? Dios tiene un libro donde nuestros días ya están escritos. Mire, a mí me pareció espectacular cuando leí esto en esta versión. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Amén. Precioso, Dios ya tiene un propósito. Dios ya tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios ya marcó un destino para cada uno de nosotros. De nosotros depende porque también nosotros podemos caminar en contra de lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Nosotros no somos un accidente. No importa la situación que hayamos tenido que vivir. No importa la situación o la condición que hayamos tenido que vivir. Porque así como Saulo, él dio vueltas para llegar a Jesús, así nos ha pasado a muchos. Así nos ha pasado a muchos. Muchos hemos conocido del Señor y llegamos ya casi a última hora. Pero el Señor nunca llega tarde. El Señor cuando llega a darle sentido y color a nuestra vida. Amén. Hay un propósito más grande para cada uno de nosotros. Hay un propósito para nuestra vida que va a marcar la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Amén. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable? Amén. Lo que Él quiere para nosotros, pónganme bien cuidado, lo que Dios quiere para nosotros es mejor que lo que yo quiero para mí. Amén. Amén. Tremendo. La palabra dice que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Nosotros muchas veces decimos: ay, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y Dios dice apenas: yo quiero es que haga esto. O sea, yo no quiero solo que vivas eso, yo quiero que seas luz para tu familia. Yo quiero que muchos te conozcan. Yo quiero que muchos puedan verte como yo te veo. Muchas veces nosotros nos vemos con la óptica equivocada. Muchas veces nosotros decimos: ay, mire
Mi familia no me cree, mi familia reconocen, es mi antigua naturaleza. Reconocen a Saulo, ¿verdad? Pero ya van a conocer al Pablo, van a conocer lo que Dios va a hacer en nosotros. Amén. Levanten su mano, van a levantar su manito y van a decir: Dios tiene un plan perfecto con mi vida. Bueno, ahora lo van a decir como profetas. Van a profetizar ustedes para su propia vida. Dios tiene un plan perfecto para mi vida. Amén. Pueden bajar la manita. Un propósito que los va a llevar de bendición en bendición. Amén. Un propósito que les va a permitir disfrutar la bendición. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy importante, y ayer mi esposa nos lo compartía en el momento que estábamos almorzando. Muchas veces hay personas que tienen muchas cosas y no logran ser felices. No se sacian. Hay personas que tienen fama y no son felices. No encuentran la plenitud, no encuentran la satisfacción. Uno se imaginaría que ellos tienen el dinero y con eso solucionaron todo, pero lamentablemente muchos no. Hay muchas personas que duran toda su vida tratando de buscar su propósito, aún su propia identidad. Pero Dios a sus hijos, Él va a revelarles el propósito. Porque Él necesita que nuestro propósito sea cumplido acá. El propósito que Dios tiene con nuestras vidas es para acá, no es para allá. Después de que nosotros partamos con el Señor, ya todos vamos a estar dentro de una línea distinta a lo que estamos viviendo acá. Amén. Necesitamos es conocer el propósito acá. Mire lo que dice el libro de Isaías 49:1. Esta versión me parece hermosa, es la traducción lenguaje actual. Sí, 49:1. Israel dijo: ustedes, pueblos de las costas más lejanas, óiganme y presten atención. Yo soy el fiel servidor de Dios. ¿Cuántos hay fieles servidores de Dios aquí? Amén. Muchos dirán: no, pero pues yo no soy fiel servidor, no le estoy sirviendo a Dios. Sí. Lo mismo pasó con Pablo. Pablo, en ese momento que sus ojos fueron abiertos, él no era fiel servidor. Por eso les digo, mañana en la mañana, cuando abra sus ojos, va a venir algo profético. Acuérdense de este día y de esta hora. Amén. Dios va a empezar a poner algo en su vida. Dios va a empezar a marcar, a dejar ver más claro ese propósito. Amén. Así no lo vea hoy. Amén. Yo soy fiel servidor de Dios. Él pronunció mi nombre, está hablando Israel. Él pronunció mi nombre desde antes que yo existiera como pueblo. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Nosotros. Amén. Amén. Dios hizo que mis palabras fueran poderosas como flechas, como espadas afiladas. Dios me protegió, me cuidó y me dijo: tú eres mi fiel servidor. Gracias a ti daré a conocer mi poder. Amén. ¿Cuántos saben que Dios va a dar a conocer su poder a través de nosotros? Amén. La palabra dice que nosotros haremos cosas mayores. El mismo Señor Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. No más poderosas, mayor cantidad. Él solo tuvo 3 años. Amén. Dios va a hacer cosas poderosas con nosotros. Nosotros vamos a orar por los enfermos y se van a sanar. Amén. Nosotros vamos a poner las manos sobre los enfermos y se van a sanar. Van a haber personas que van a tener tormento en su corazón. Hoy lo decía la pastora con respecto a Saúl. Saúl necesitaba tener la paz, siendo el rey de Israel, y no tenía paz. Y tuvo que traer
a un peladito que cuidaba ovejas a que le tocara el arpa para que él pudiera recibir la paz. Pues prepárense, no sé si tengan que hacer curso de arpa. Bueno, estamos en el llano, aquí hay hartas arpas, pero vamos a tener que nosotros ir a orar por otras personas. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Mañana cuando se despierten me van a entender. Amén. Dios va a empezar a poner algo en su corazón y esto los va a mover a una nueva dimensión. No es lo mismo que estamos viendo hoy, lo que van a ver a partir de mañana. El Señor lo puso en mi espíritu anoche. Ya estaba terminando la predica como a las 11 y eso que empecé temprano. Pero bueno, se me dilató un poquito la prédica. Y a las 11 de la noche, ya cuando estaba terminando, el Señor puso en mi espíritu eso muy fuerte. Y yo lo creo. Yo lo creo. Amén. Levanten su mano. Vamos a repetir. Yo soy fiel servidor de Dios. Amén. Ustedes saben que van a ser la respuesta de oración de otros. Amén. Ustedes van a ser. Hay personas que han orado y no saben de dónde les va a llegar la bendición. Pero va a ser a través de nosotros. Nosotros vamos a hacer las respuestas a esa oración. Nosotros vamos a acercar a muchas personas a Jesús. Por amor. La palabra dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Esa luz somos nosotros. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que esté pasando alrededor de nosotros. La palabra dice que el Señor enviará obreros a la mies. Esta situación que está pasando en estas 2 semanas ha sido más fuerte que nunca antes en la tierra. O sea, por todas las partes del mundo, incendios, terremotos, inundaciones, cosas tremendas están pasando en 2 semanas. Pero esto viene en aumento. Esto viene en aumento, lamentablemente, para los que no escuchan la voz de Dios. Pero nosotros que hemos determinado a través de la obra de Dios en nuestras vidas, escucharlo, sabemos que este tiempo es el que Dios tenía para prepararnos a nosotros, para que ese propósito sea revelado. Amén. ¿Cuántos saben que en Dios yo no me estoy reinventando? Esa palabra reinventar está muy de moda, ¿verdad? Nosotros no nos estamos reinventando. La economía utiliza mucho esa palabra. ¿Por qué? Porque a causa de la crisis que trajo el COVID, mucha gente tuvo que cambiar los planes de cómo hacían sus negocios antes a cómo los están haciendo ahorita, ¿verdad? Eso es lo que le llaman reinventarse. Pero de alguna forma, ese reinventarse va a ser nosotros abrir los ojos a descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Miren lo que dice el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos ha santificado? Amén. Nosotros somos santificados en Jesús. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, esa fue la redención que Él tuvo con nosotros. Eso fue lo que nos redimió de esa culpa. Amén. Entonces dice acá, te santifiqué y te presenté a las naciones como mi profeta. Amén. Tú y yo ya existíamos en el vientre de Dios. Mire lo que dice acá en el versículo 5. Dice, antes de que yo te formara, en el vientre te conocí, antes de que nacieras. Amén. Tú y yo ya existíamos en el vientre de Dios. Amén. Pero ahora Dios nos va a parir. Amén. ¿Sí me entendieron? No se asusten. ¿Sí me entendieron? Amén. Dios nos va a parir. Estábamos en el vientre de Dios. Vamos a nacer a lo que Dios tiene para nosotros. Amén.
Nosotros tenemos que entender que hay cosas que nosotros tenemos que determinarnos y tenemos que tomar decisiones. Tenemos que disponer de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Qué pasa con todo esto? No sé cuántos bueno, los que están acá ya conocen nuestro testimonio. Cuando nosotros estábamos en Bogotá, estábamos nosotros viviendo en Bogotá, estamos hablando hace 6 años. Nosotros conocíamos del Señor ya hace muchos años y nos estábamos formando en el Señor, estábamos estudiando y todo esto. Pero en un momento el Señor permitió que nosotros nos diéramos cosas contra el aguijón. ¿Y cuál era? Nosotros estábamos juiciosos trabajando, estábamos juiciosos levantando una familia, pero Dios quería hacer algo distinto a lo que para nosotros era prioridad en ese momento. Dios permitió que nosotros pasáramos un proceso que usted ya conoce, mi enfermedad, salgo de mi enfermedad, luego se enferma mi hija. Y nosotros nunca entendimos durante ese tiempo, por qué Dios permitía, si nosotros amábamos a Dios, nosotros buscábamos a Dios, porque Dios permitía que viniera maldición, entre comillas, que era esa enfermedad. Pero Dios lo que hace es que Dios nos quiere volver a su camino, a su voluntad. El día antes de que saliera mi hija del hospital, después de haber estado un mes hospitalizada a punto de morir, y yo todavía estaba convaleciente de mi cirugía, ese día cuando nosotros fuimos a salir, vino algo muy fuerte, vino el Espíritu muy fuerte sobre nosotros, y nosotros con mi esposa tomamos una decisión en un cuarto piso ahí en Salucop, en la 104 con Autopista Norte. Dijimos: Señor, gracias por esta oportunidad, pero de hoy en adelante, Señor, vamos a hacer tu obra, vamos a hacer tu obra. Teníamos un llamado pastoral de hace muchos años, y no es que no amáramos lo santo, porque amábamos a Dios, pero para nosotros era un tiempo donde estábamos trabajando fuertemente y donde estábamos levantando familia. Pero los planes de Dios son distintos. Dios sabe que los tiempos son cortos. Dios sabe que estos tiempos son cortos. Dios dice: no, venga, ya los entrené. Venga, súbanse, pónganse en la camiseta de titulares y van a hacer la obra ya. No, pero es que hay unos que llevan 30 años en el evangelio. No, ustedes con 15 me sirven. Bueno, aunque mi esposa ya lleva como 30, pero el Señor, ¿qué quiere? El Señor quiere usarnos a nosotros rápido. Cada vez los tiempos son más cortos. Y este tiempo, Dios va a hacer algo sobrenatural. Exactamente como hizo con Pablo. El Señor Jesucristo tuvo 18 meses para entrenar a Pedro, poner a Pedro a que caminara por el agua, a que lo negara 3 veces. Con Pablo no tuvo ese tiempo. El Señor ya había partido, con Pablo hizo algo sobrenatural, y lo que hizo Pablo no lo hizo ninguno de los otros apóstoles. Eso es lo que Dios va a hacer. Dios en este tiempo va a revelar como nunca antes. Ay, pastor, pero es que yo solo llevo 2 años. El Señor lo va a hacer contigo. Señor, yo solo llevo 1 semana. Mire, Pablo no llevaba ni media hora. El Señor hizo algo en la vida de él, cambió el corazón. Lo importante es lo que Él encuentra en nuestro corazón. Amén. Después de que abrió los ojos de Pablo, Pablo creyó y empezó a avanzar como él entendió que el Señor le estaba hablando. Amén. Vamos hoy a tomar decisiones en algunas áreas de la vida. Voy a mencionar algunas y quiero que dispongan su mente y su corazón. Amén. Quiero que sean entendidos con lo que voy a leer. Amén. No vas a seguir viendo lo que el enemigo te quiere hacer ver. Amén.
nosotros siempre nos va a faltar algo. ¿Usted no se han dado cuenta que el enemigo siempre le muestra a uno que uno es el menos? ¿Usted no se han dado cuenta? Bueno, hay algunos que les muestra que son los más, pero eso también los aleja del propósito. No vamos a seguir viendo lo que el enemigo quiere que nosotros veamos. Amén. Segundo, no vas a seguir oyendo lo que el enemigo te quiere hacer oír. Amén. Repito lo que había dicho hace un rato. Muchas veces nosotros llevamos tiempo o nuestra vida se pasó y no pudimos perdonar a alguien. No pudimos perdonar que alguien me fue infiel. No podemos perdonar esas situaciones, aún con la familia, de pronto que alguien me quitó una herencia, cosas como esas. Personas que hacen daño. Yo hablaba hace unos días con alguien que había tenido un problema, que le habían hecho una brujería. Y yo hablaba con esa muchacha y llegaba y me decía, sí, pastor, yo le entiendo, pero es que me gustaría saber quién es. Y yo le dije, no te preocupes tanto por eso, preocúpate por perdonar. Y apenas decía, sí, yo la perdono, no, la perdono o lo perdono, no hay problema, pero yo quiero saber quién es. Y le dije, si tú quieres saber quién es porque no has perdonado, no has determinado perdonar. Mire, yo les digo una cosa. Nosotros hemos sido expuestos a cosas de ese mundo, de ese tipo. Pero nunca, es más, ni siquiera le hemos dicho al Señor que nos lo revele para guardar nuestro corazón. Cuando uno está determinado a que nada va a venir a dañar mi propósito, no me interesa saber quién me ha hecho brujería. Y que nos han hecho brujería, nos han hecho brujería. Y lamentablemente pues nos la han hecho y nos la han hecho acá. Pero nosotros sabemos que el que está con nosotros es más grande que el que en el mundo está. Realmente por eso no nos afana. Eso no nos afana. O sea, nosotros sabemos y creemos en el que le hemos servido. Amén. Como decían las abuelitas, el que con Dios se acuesta, con Dios levanta. Amén. Nosotros sabemos a quién le servimos. Nosotros sabemos que Dios es más poderoso. Dios ya venció todo eso. Claro, ellos tienen que seguir haciendo su trabajo, porque ese es el trabajo de ellos. No digo que esté bien. Esas son las obras de Satanás. Él tiene que seguirlas haciendo hasta que el Señor venga después de la gran tribulación y lo derrote nuevamente y lo lance al abismo. Amén. Pero mientras tanto nosotros tenemos que tener claro que no podemos escuchar lo que el enemigo quiere que nosotros escuchemos. Entonces no podemos permitir en nuestro corazón raíces de amargura, falta de perdón, porque eso es lo que Él nos está diciendo a toda hora. Él quiere devolvernos al pasado. Amén. No vamos a seguir hablando lo que Él quiere que hablemos. Yo insisto mucho esto, porque es tremendo el poder que nosotros tenemos en nuestra palabra. Es tremendo el poder que nosotros tenemos en nuestra boca. Nosotros no podemos volver a abrir la boca para decir cosas que vayan en contra de lo que Dios está diciendo. No podemos repetir lo que el enemigo dice. Amén. No vamos a seguir haciendo lo que el enemigo te está haciendo hacer. Amén. Esas son las cosas que tenemos que determinar cambiar. Amén. Determinamos cambiar. Porque todo eso va en contra del propósito de Dios. Mire que hay algo que es muy importante. Yo muchas veces cuando me subo a la tarima, aquí al púlpito, le digo, Señor, que de mi boca no salga nada que tú no quieras que yo diga. Y las personas que están en conexión y que vienen a la reunión no escuchen nada que tú no quieres que yo diga. Perdón, que tú quieres que ellos escuchen. Amén. Es muy importante eso. Tenemos nosotros que hablar lo que Dios quiere que hablemos. Oír lo que quiere Él que oigamos. Amén.
Mire lo que dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra versión dice, porque mis planes contigo son de bien y no de mal, son de bendición y no de maldición, para darte un futuro y una esperanza. Esos son los planes que Dios tiene con nosotros. Eso es lo que Él tiene determinado con nosotros. Amén. Lo que pasa es que el enemigo quiere en todo momento dañarnos la fiesta. Amén. ¿Cuántos saben que Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar? ¿Cómo es un león rugiente? Mirando a ver en qué momento ¡pruin!, le manda a uno la garra. ¿Sí? La palabra dice que Él vino a robar, a matar y a destruir. Pero la palabra dice, ahí enseguida, dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces no nos tenemos que preocupar por eso. Amén. No hagamos más difícil el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Quiero contarles unos ejemplos, ya para terminar, unos ejemplos. Qué bendición el clima de Acacias. Quiero contarles unos ejemplos, voy a mencionarles unos ejemplos, 4 ejemplos de personas que dañaron el propósito de Dios. El primero de ellos es Sansón. No sé cuántos han leído el llamado de Sansón. Tremendo llamado, de los más espectaculares llamados que habían, era el llamado de Sansón. Pero Sansón fue un hombre que caminó siempre por el límite. O sea, el Señor lo llamó a él para ser un punto de referencia en la historia. Y realmente se volvió un punto de referencia de lo que no se debía hacer, lamentablemente. ¿Qué pasó con Sansón? El Señor puso en Sansón muchísimas cosas. Primero que todo, le dio una fuerza a causa de la presencia del Espíritu Santo. No es que Sansón fuera fuerte por el cabello, eso nos lo han enseñado las películas o el Chavo. El Chespirito, que ahí muestran a Sansón, ¿no? Ahí muestran a Sansón que tenía el cabello largo y eso. Pero bueno, la verdad no es así. No se acerca tanto a lo que está escrito. Sansón no era por el cabello, era por el pacto que él tenía. Era el pacto que había de Dios sobre Sansón. Era la presencia de Dios lo que se manifestaba con poder. Amén. Dios lo había prometido. El que rompió el pacto fue Sansón, no el Señor. ¿Y qué pasó con Sansón? Sansón se mezcló con todo lo que no tenía que mezclarse y todo el propósito se desbarató. Todo por una mujer, por hacer cosas. El Señor le decía cosas que no debería hacer. Y él era como si le hubieran dicho hágalas. ¿Y qué pasa? Muchas veces nos pasa cuando nosotros caminamos por el borde de la voluntad de Dios. O sea, por la línea final. Y uno ahí parado, uno parado ahí caminando por el borde. O sea, tenemos que determinarnos. Mejor más pegadito a Dios que lejitos de Dios. Sí. Y lamentablemente terminamos tentando a Dios. Entonces es mejor evitar esa situación. Ese fue el caso de Sansón. Realmente Sansón tuvo una segunda oportunidad, fue al final cuando se arrepintió. Pero la historia de Sansón no debería haberse escrito así, porque el Señor desde el comienzo tenía un propósito perfecto, igual que el que tenía con nosotros, que tiene con nosotros. Estos versículos que acabé de leerles están hablando de Israel, está hablando del pueblo de Dios, está hablando de Jeremías. Estos versículos que les dije de cómo nos conoció el Señor, cómo nos vio antes de nacer, exactamente igual es con nosotros. No es que cojamos unos versículos que nos gustan y los tomamos para nosotros, ¿no?
Estamos diciendo que esa palabra es para nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo santo de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué aplica para ellos y no para nosotros? No hay ninguna razón. No hay ninguna razón para que eso no aplique para nosotros. Amén. Ese llamado que tenía Sansón, Dios lo tiene con cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que determinarnos a cuidar ese llamado. Amén. No sé cuántos recuerdan la historia de Jonás. Yo prediqué hace como 2 meses y medio, 3 meses de Jonás. Jonás fue un hombre que Dios le dio una indicación perfecta. Dijo, vaya a Nínive y haga esto y esto. Y apenas yo me imagino que él, bueno, y pum, de una vez cogió la flota para el otro lado. Bueno, la flota no, cogió un barco para el otro lado. O sea, caminó contrario a lo que Dios le estaba diciendo. Es como que el Señor le diga a Snyder, en usted voy a levantar una generación que va a ser conocidos por señales de poder en este pueblo. Y Snyder, amén. Y pum, se va para Bogotá. Exactamente igual. Exactamente igual. Amén. Tenemos que ser entendidos en lo que Dios está hablando. Eso fue lo que pasó con Jonás. Jonás caminó totalmente y tuvo que descender. Recuerdan que yo expliqué sobre los niveles que descendió. Descendió al pueblo, descendió al puerto, descendió a lo profundo del barco, después descendió a lo profundo del mar, después descendió a lo profundo del estómago de la ballena. Amén. Y cuando estaba allí, pues ya no tenía más para dónde descender. Entonces dijo, Señor, perdóname, dame una oportunidad. La palabra es muy clara en esto. Si nosotros caminamos en contra de la voluntad, nos vamos a lastimar. Nos vamos a lastimar. Amén. Lamentablemente es así. Mire lo que pasó con Pablo. Bueno, Pablo era fariseo de fariseos, religioso como muchos en este tiempo. Y el Señor se le aparece y le dice, ¿qué tienes conmigo? O sea, ¿cuál es tu problema conmigo? Gracias a Dios él reaccionó y cambió todo lo que estaba pasando. Que lo ponga en la boca. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Ok. Mire lo que pasó con Pablo. Esa fue la situación de Pablo. Y bueno, él fue uno de los que mejor reaccionó, porque el tiempo con él fue corto. Lo que pasó con Saúl, el Señor le dio una indicación específica. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Y Saúl obedeció a medias. ¿Qué pasó? El Señor lo sacó de la baraja de ahí, lo desechó. El Señor dijo, no, definitivamente no estás haciendo lo que yo necesito contigo. Amén. No demos cosas contra el aguijón, no caminemos en contra del propósito. Amén. Determinemos que lo que hay en nuestra vida sea lo que Dios tiene planeado. Este tiempo yo quiero que entiendas algo. Este tiempo es un tiempo que Dios va a hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros. Dios va a empezar a hablar a nuestras vidas. Por eso este tiempo, ahorita sabemos que la pandemia de cierta forma la hemos tenido que vivir. Ya tenemos que seguir en medio de una pandemia. Tenemos que seguir viviendo, nos tocó así. Lo del tapaboca ya no es una opción. Que tenemos que cuidarnos, que el alcohol, lavarnos las manos, no pasarnos las manos por los ojos, por la boca, por las narices, ¿sí? ¿Ok? Tenemos que seguir en medio de esta pandemia. Pero algo que les digo, es muy importante que en este tiempo no dejen de congregarse. Es un tiempo donde el Señor va a empezar a hablar de una manera distinta. Y escúchenme muy bien esto. El Señor, ¿cómo le habla a uno? El Señor le habla a través de la palabra, cuando tú lees la palabra. Amén.
El Señor le habla a uno a través de su espíritu cuando uno ora en el lugar secreto. Pero el Señor le va a empezar a hablar a través de la prédica. Es muy importante que en este tiempo no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre.